Fundació Tots Units es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja luchando contra el paro, comprometida con las personas desempleadas de las comarcas de Castellón. Los orígenes de la Fundació se remontan al inicio de los años 80. La situación de crisis y desempleo generó la creación de las comisiones de solidaridad con los parados, en las que muchas personas, voluntarios de Cáritas, asociaciones y movimientos de la diócesis de Segorbe-Castellón, emprendieron acciones para paliar el sufrimiento de muchas familias, con gestos de solidaridad económica e inicios de proyectos de promoción, como el de recogida de vidrio en Vila-real y otros municipios. Esta actividad fue cogiendo dimensiones importantes y dio pie a la creación de un instrumento más efectivo para su desarrollo. Pues realment és una alegria, és una sort, és una bendició poder celebrar 25 anys d'una entitat com la nostra, com la Fundació Tots Units. Una fundació que va sorgir de l'empenta dels voluntaris, de gent voluntària de les parròquies, de les diferents comunitats eclesials, de Vila-real, però també d'altres pobles de la província, com Borriana, com la Vall-d'Uixó, com Castelló. Van iniciar una acció d'ajuda a persones que estaven en atur. A partir d'aquestes accions, basades bàsicament en la recollida de residus urbans, vidre, cartó, paper, etc., finalment, gràcies a l'impuls i a la idea del bisbe don José María Casas, bisbe d'aleshores de la diòcesi, van considerar oportú constituir una fundació. Y esa fundació es la Fundació Tots Units. Desde el principio de la fundación era voluntad del obispo Casas y de los equipos que entonces estaban en Cáritas diocesana y en la pequeña y mediana empresa de Castellón, que esta conjunción de personas y entidades propiciaran un empleo para aquellas personas más vulnerables, para aquellas personas más excluidas, para aquellas personas que tenían muy difícil poder insertarse en el mercado laboral. Los inicios de la Fundación Tots Units se deben fundamentalmente a la iniciativa del obispo de entonces, don José María Casas de Ordal, que estaba muy preocupado por la solidaridad de la Iglesia con los que más sufren, con los más pobres. En Vila-real, en el año 85, ya se crea esa comisión de solidaridad con los parados, donde participan todas las parroquias y todas las asociaciones y movimientos eclesiales de Vila-real, todos. No los nombro porque no me quiero dejar ninguno, ¿vale? Entonces se inicia creando un fondo de solidaridad en todas las parroquias y entonces la gente aportaba el salario de un día al mes para ese fondo. Así, en noviembre de 1990, de la mano del obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, don José María Casas de Ordal, junto con Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón y la Confederación Castellonense de la Pequeña y Mediana Empresa, PIMEC, se constituye la Fundació Tots Units. Desde entonces, durante más de 2 décadas, la Fundació ha promocionado a miles de personas paradas, ofreciendo procesos de inserción sociolaboral adaptados a sus necesidades. Se han creado espacios de formación y de empleo innovadores, como la gestión de aparatos eléctricos y electrónicos, y se han generado nuevos servicios y nuevas actividades productivas, tales como la recogida y gestión de textiles en contenedores viarios y la apertura de tiendas de ropa de segunda mano que, a su vez, han posibilitado la creación de nuevos puestos de trabajo. Los objetivos de la Fundació son claros. Por una parte, ayudar a las personas y familias afectadas por el paro, así como promover acciones para facilitar la inserción social y laboral de las personas en situación de dificultad social. Esto se consigue creando y promocionando puestos de trabajo mediante empresas de inserción y otras iniciativas de la economía social y solidaria. Además, desde Tots Units se colabora con el comercio justo, la economía sostenible y la mejora del medio ambiente. Por otra parte, se realizan programas y acciones dirigidas a personas paradas con especiales dificultades para acceder a un empleo. Durante este pasado año 2015 se han atendido más de 500 personas y en los 25 años de existencia de la Fundació, más de 4.000.
Bueno, Fundació Tots Units, que nace fundamentalmente para dar respuesta a las personas paradas, a las personas que tenían dificultades serias para encontrar trabajo, actualmente tiene una serie de servicios, ¿no? Uno de ellos es la acogida, acoger a la persona que viene buscando empleo y orientarla, pues porque muchas veces están cansados de dar vueltas y es necesario pues hacer una buena acogida y una buena interlocución con ellos. Tenemos una segunda tarea muy importante que es la formación. Tenemos cursos de formación, pero no son unos cursos de formación al uso. Entendemos que el protagonismo de la persona en el trabajo que va a desarrollar, en que él sea consciente del proyecto que quiere hacer, en las dificultades que tiene para buscar trabajo, en cómo se puede capacitar mejor y tener unas mejores competencias para realmente ser más competitivo en el mercado laboral, porque está siendo muy duro. También se han realizado programas de formación prelaboral y profesional para facilitar el aprendizaje de un oficio a través de una formación teórico-práctica en condiciones similares a las de una empresa. En ese sentido, en el 2015 se formaron más de 50 alumnos. Durante estos 25 años se han impartido más de 55 cursos y 35.000 horas en formación, con un total de 1.000 alumnos participantes. En cuanto a la prospección e intermediación laboral para localizar ofertas de trabajo ajustadas a nuestros participantes, se han atendido a 193 personas en este 2015. En total, en estos 25 años, más de 700 personas han encontrado trabajo. Fundació Tots Units tiene presencia en redes como FAEDEI, Federación Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción, AERES, Asociación Española de Economía Social y Solidaria, o ADEI, Asociación Valenciana de Empresas de Inserción. Además, tiene presencia en organismos institucionales, participando en foros de formación y sensibilización, en temas de economía social y solidaria, responsabilidad social empresarial, inserción laboral, medio ambiente o salud mental. Uno de los pilares básicos de la Fundació Tots Units es el servicio de recogida de muebles y electrodomésticos a domicilio. Durante estos 25 años se han recogido más de 8.500 toneladas de papel y cartón, más de 10.000 toneladas de textiles, más de 350 toneladas de voluminosos, más de 1.500 toneladas de RAEs, aparatos eléctricos y electrónicos, más de 40 toneladas de pilas, más de 65 toneladas de otros materiales. En el conocido rastro, además se puede encontrar ropa recuperada, muebles, neveras, lavadoras, enseres y otros objetos. Mención especial merece uno de los grandes logros de la Fundació Tots Units, la creación de Reciplana Recuperacions. Esta empresa de inserción, registrada como tal desde el año 2011, realiza una actividad mercantil de servicios que tiene como finalidad la incorporación al mercado laboral de colectivos en situación de desventaja social o exclusión, mediante un proyecto de trabajo que sitúa a las personas en condiciones para mejorar su empleabilidad. Reciplana és una empresa d'inserció, és la empresa d'inserció de Fundació Tots Units i el que fem és recuperació de residus, fundamentalment roba, paper, residus d'aparatos elèctrics i electrònics i piles. Però aquesta és la tarea que fem. Sin embargo, l'objectiu de Reciplana, el primer objectiu de Reciplana és la inserció laboral de persones en dificultat social. Tot el que fem en aquest cas per al mig ambient, de recuperació de residus, ho fem perquè persones en dificultat social puguen tindre un empleo d'inserció que es permetisca després trobar més fàcilment i sobretot conservar empleos en l'empresa ordinària. Mi situación era una situación de desempleo y por medio de servicios sociales me ofrecieron hacer un curso de textil en la Fundació Tots Units, en el cual yo acepté. El curso duró unos 6 meses y después vieron conveniente que pasara a hacer un contrato de inserción aquí en Reciplana, en el que llevamos desde febrero. La verdad que es una experiencia muy positiva, es algo muy bonito, conoces a mucha gente, aprendes muchas cosas, conoces ropa, marca, moda y la verdad que para mí ha sido fantástico.
Nosaltres en la roba jo crec que som pioners en l'Estat perquè hem creat un grup a nivell estatal que es diu Coopera, que ja ho haureu vist per Castelló, per Borriana, per així pel Vila-real, que el que garantisem és la traçabilitat total del residu textil, que vol dir que quan una persona deposita una bossa de roba en els nostres contenedors, té garantitzat que tot el treball que fem en ella, després aquesta roba se pugui reutilitzar al 100%, o sigui que n'hi ha un residu zero. Nosaltres en la roba la repleguem, fem una selecció, la roba millor va a les nostres tendes o als nostres espais en cor, com anem a inaugurar en Onda molt pròximament, i aquesta roba se ven per un costat a les persones que vulguin i se dona a les persones que ho necessiten a través de Càritas. Després una altra part va per tot el tema industrial de recuperació, com a noves prendes, com a trap industrial, com a temes d'aïslaments i tot això. I després també n'hi ha una xicoteta part que encara no se pot reutilitzar, que està alrededor del 7%, que això és un dels nostres reptes, el poder aconseguir que aquest 7% el reduïm al zero. Resiplana Recuperacions se dedica a la gestión de residuos, recogida de contenedores de papel y cartón, transporte y gestión de aparatos eléctricos y electrónicos, recogida de residuos textiles y pilas. A través del compromiso con las personas y con el medio ambiente, Resiplana Recuperacions es pionera en la gestión medioambiental, recuperando todo aquello que correctamente tratado pueda ser de nuevo útil a la sociedad. Resiplana Recuperacions es pionera como empresa social, siendo puente entre el mercado laboral y las personas, con un gran número de clientes como entidades públicas, empresas o particulares que integran laboralmente a cientos de personas. A veure, Resiplana en realitat ha estat sempre dins de la Fundació, encara que sense el nom, sense l'estructura que tenim ara, però des de l'inici de la Fundació, quan la Fundació va començar, ja va començar a recuperar paper, a recuperar roba, tot això. Actualmente Resiplana forma parte de la red social Coopera, una red de innovación social y ambiental a nivel estatal. La red Coopera es un grupo de empresas de inserción, cooperativas de iniciativa social y otro tipo de entidades no lucrativas impulsadas por Càritas, que trabaja para mejorar la situación de las personas, especialmente las que necesitan otra oportunidad, haciendo realidad una economía social y solidaria que dignifica el acceso a la ropa a las personas que la necesitan, apostando por la economía solidaria y el respeto al medio ambiente. Todo esto se materializa en la red de tiendas Coopera Store, donde se encuentra ropa y complementos de ropa recuperada de buena calidad a buenos precios. Coopera Store posee 2 tiendas en la ciudad de Castellón y una en Borriana. Creo que una tienda Coopera, cualquier persona, edad, raza, niño, niña, puede encontrar cualquier cosa. Es una tienda adaptada a cualquier tipo de persona, cualquier tipo de gustos y a cualquier tipo de tallas. Siempre vas a poder encontrar, yo creo que lo que encuentras aquí siempre es el tesoro que encuentras que a lo mejor en otra tienda no encuentras. Porque aparte del precio, que es súper asequible para cualquier persona, hay ropa en perfecto estado, marcas en perfecto estado, bueno, que no hay ningún tipo de tara ni nada, porque eso siempre se retira. La tienda siempre tiene que estar todo en perfecto estado. Pero Fundació Tots Units no habría llegado nunca tan lejos sin la ayuda de sus voluntarios, colaboradores y de todas las aportaciones altruistas de tantas y tantas personas. Porque para lograr los objetivos y realizar sus acciones, la Fundació Tots Units, como entidad solidaria sin ánimo de lucro, precisa de todos los apoyos posibles, incluidos la donación de muebles, aparatos eléctricos o ropa de los contenedores. No sé cómo va a ser el futuro de nuestra sociedad, pero me temo que hoy es muy difícil realmente ese proyecto, ¿no? Hoy nos estamos encontrando con un sistema cultural, con una organización política y económica en el que el pleno empleo realmente está dejando de ser una realidad. Lo vivimos aquí en nuestro territorio, ¿no? Con el 20 y tantos % de desempleo. ¿Cómo me gustaría? Pues que siga estando, que siga teniendo personas voluntarias, técnicas, personas profesionales que puedan ayudar a la gente
junto con los que de verdad son los protagonistas, insisto en esto porque me parece muy importante, en resolver los problemas que nos vayamos encontrando. Pues yo lo que le deseo a la Fundación es que mantenga el espíritu del cual se creó, que es vivir la solidaridad eclesial cristiana a fondo con los más pobres, que són los parados. A mi m'agradaria tindre molts llocs de treball per a persones en dificultat social. Per això fa falta molt de treball, molta imaginació, crear noves empreses, crear nous llocs de formació que després ens permetisquen que aquestes persones tinguen millor possibilitats per trobar empleo. Que sea un instrumento de esa economía social al servicio de las personas. Que sea un instrumento de formación, un instrumento de concienciación de las personas y de la sociedad, y por lo tanto de toda la comunidad cristiana, de que precisamente las personas tienen unas capacidades esenciales, tienen unas potencialidades, y hay que trabajar, hay que ayudarles, hay que orientarles. En el tema concreto del empleo, porque el empleo es muy importante para que una persona se sienta útil y por lo tanto se sienta en su puesto en la sociedad, por lo tanto se integre en la sociedad. Pues realmente que siga a más. Realmente, a ver, el proyecto de la Fundación Unido con Coopera yo veo un futuro muy amplio. En principi m'agradaria que la Fundació complirà almenys 25 anys més i tot és que sigui possible. Com serà? Pues el temps ho dirà i els voluntaris que estem en ella ho diran. Sí que crec que és una entitat necessària per a la tasca social de l'Església i crec que ha de continuar treballant juntament amb Càritas. La Fundació és una entitat de Càritas i per tant hem de treballar de la mà de Càritas i hem de complir la missió de l'Església en la societat per a les persones més desfavorides. El nostre treball, el nostre futur ha d'estar al costat dels més pobres, certament en l'àmbit laboral, però al costat dels més pobres, com ha d'estar l'Església. Con este recorrido y a sus 25 años, la Fundació Tots Units forma parte de las entidades pioneras de España en el ámbito de la economía social y solidaria. Entidades que demuestran con su experiencia que es posible hacer una economía a la medida y al servicio de las personas. Fundació Tots Units. Senda Pescadors 1, Vila-real. www.totsunits.org. fundació@totsunits.org. Reciplana Recuperacions. Carrer Miralcamp 81, Vila-real. www.reciplana.com. info@reciplana.com.